Cuando hablo de la historia de la aromaterapia, me gusta que te imagines, que te visualices el cómo antes, sin tener internet, sin tener laboratorios químicos, sin tener libros, sin tener nada que les digan, hey, esa planta es tóxica. Hubo quienes captaban y veían, no, sí, sí es tóxica, ya todos llenos de alergias, oh, sí es tóxica, y morían. Tenían una conexión más especial que se llama intuición. Podían comunicarse, así como si has visto la película de Avatar, que tenían esa comunicación. Yo creo que sí existía. Porque ¿de qué manera podían entender que una planta sanaba? O que, un ejemplo, la cúrcuma, sus raíces son las que te dan esa esencia. Aunque te dé una flor hermosa, siempre se van a la raíz. Y conforme vas entendiendo esta parte de que tenían una sensación, una sensibilidad, una intuición, se comunicaban con las plantas en otro nivel, es lo que te tiene que quedar claro para poder comprender toda la historia de la aromaterapia. Porque solamente dejaron retazos de historia o retazos de información de cómo utilizaban las plantas. Para empezar, comenzamos con los aborígenes en Australia. Ellos fueron hace más de 40,000 años antes de Cristo. Los aborígenes de Australia se adaptaron a esas condiciones extremas. Imagínate, Australia tiene los animales más peligrosos, las plantas más tóxicas, y ahí encontraron en el árbol de té una esencia para poder curarse. En la Asia, en la India, desempeñaban un papel importante en los trastornos de la salud. No solamente en el cuerpo, sino en el espíritu, en la mente y en el alma. En la India, en Asia, todas las plantas, o su mayoría, las consideraban como sagradas, y más los aceites esenciales. En Mesopotamia, en la Babilonia, la utilización de los aceites esenciales eran para ritos religiosos, para luchar contra espíritus malignos que eran considerados portadores de enfermedades y pandemias. En la China, Shen Yun escribió el tratado más antiguo de fitoterapia. En él mencionó numerosas plantas aromáticas y hace referencia al uso de preparaciones, óleos aromáticos. En Egipto es donde se tiene muchísima más información de todos los aceites esenciales. Desde su nacimiento hasta los muertes, los egipcios eran acompañados por un aroma, llegando a ser enterrados en jarras y perfumes y ungüentos, que cuando abrían estas tumbas eran los que aún se mantenían para poder contar la historia o poder poner la línea del tiempo. Debes entender que en Egipto los aromas eran la puerta para conectarse con el lado espiritual, y la puerta se referían a nuestra nariz. La nariz es la puerta de la vida y también la puerta de la muerte, porque dejamos de respirar. Los aromas solamente podían ser utilizados por los dioses, sacerdotes y personas importantes en el Egipto. Después de ahí tenemos a los persas, a los árabes. Avicena es uno de los impulsores de la aromaterapia y de los aceites esenciales. Escribió más de 100 libros de medicina, y en ellos el más famoso es el Canon de la Medicina, y se mencionan muchísimas recetas con aceites esenciales. Pero todos ellos buscaban los aceites esenciales del lugar de origen, porque la planta es una maestra que viene a enseñarte, y esas maestras no vienen a ti, tú vas a buscar la información. Es por eso que desde inicio del tiempo las personas consideran los aceites esenciales o los óleos aromáticos traerlos de su lugar de origen, porque tú vas a aprender de qué manera vas a poder reequilibrar tu cuerpo. En la Grecia vino a ser un boom completamente junto con Roma. Tenemos al padre de la medicina, que es Hipócrates. Él enseñó sobre los poderes curativos de la naturaleza. El camino hacia la salud, decía, es realizar un baño aromático y un masaje con esencias a diario. Eso decía Hipócrates, el padre de la medicina.
Grecia y tanto Roma eran conocidos por sus baños, y esos baños aromáticos, vapores y esencias. Hay muchos tratados que puedes encontrar cuando buscas medicina griega o filósofos, doctores griegos. Te van a salir tratados como en lo relativo a los olores, uno de los principios fundamentales de la aromaterapia, que los aceites aromáticos, cuando se aplican externamente, pueden afectar el funcionamiento interno del cuerpo. Este trabajo se llama Estudios sobre las plantas lo voy a leer porque no lo puedo repetir bien, se llama Teosfratos. Si buscas Teosfratos y el estudio sobre las plantas, encontrarás tanta información sobre los aceites esenciales. Ellos no los cosechaban y tampoco recomendaban cosecharlos porque perdían la esencia principal. Los aceites esenciales, por la forma en la que se extraen, no eran para cualquier persona. Eran solamente para personas con poder, personas con dinero, reyes, de la política. Pero el pueblo no tenía acceso a estos aceites. En la Roma escribió Dioscórides un libro llamado De Materia Médica, otro que vas a encontrar muchísima información para aprender más de los aceites esenciales. El herbario griego más antiguo que todavía sobrevive. Entonces, imagínate toda la información que vas a poder encontrar. Fue llamado el padre de la farmacobiología. Es la primera fuente histórica de información de medicinas utilizadas en las culturas de la antigüedad. Desde la Grecia, desde la Egipto hacia la Roma. En la Roma decían que utilizaban aceites esenciales para el cabello, para el cuerpo, para las batallas, pero sobre todo que ellos tenían gran poderío. Los romanos eran vastos y al ser vastos significa que tienen tanto dinero. Podrían mandar traer rosa de Damasco o incienso de la Asia. Eso elevó el carácter de los aceites esenciales y sobre todo que no eran accesibles para todos como ahora lo tenemos. Si hablamos de religión, vamos a encontrar a los hebreos y a los cristianos con muchas recetas de aceites esenciales. Los judíos manejan, como vas a encontrar como más de 10 recetas específicas que les dio Dios para tratar sus malestares. Y en los cristianos tenemos la historia de Jesús, que le dieron oro, incienso y mirra, y otros óleos para ungir su cuerpo cuando él murió. En la Edad Media fue cuando vino el declive de los aceites esenciales. ¿Y por qué vino el declive? Realmente no fue un declive como tal. Simplemente que como venimos de la Roma, la Grecia, que decían báñense a diario, y los baños eran pecaminosos, la Edad Media dijo el cristianismo, en los baños hay pecado, y empezó a prohibir que se bañaran. Por ende, la gente no podía usar hierbas o algo para oler rico. Y aparte que se vino la peste, y en la peste pues todos apestaban. Pero la Edad Media fue un momento en el que la iglesia dijo, ¿tú cómo sabes que la albahaca te ayuda? ¿Tú cómo sabes que la lavanda sirve para esto? Te lo dijo el diablo, ¡brujería! Entonces la gente empezó a asustarse, decir, yo no quiero sacar mi conocimiento, o que puedo charlar con las plantas. A lo mejor podría ser así, pero ellos tenían ese temor de decir, es que tómate un té de menta para la digestión, porque luego van a decir, ¿y tú cómo sabes que sirve para la digestión? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Si apenas estaban creándose los nuevos libros y los nuevos tratados de cómo curar al cuerpo. Se crea también lo que es la profesión de médico, la profesión de químico, de farmacobiólogo. Vas a encontrar en la Edad Media muchísimos libros, y el principal van a ser de Paracelso, porque te va a hablar de muchísimas hierbas y aceites esenciales. Aparte que en la Edad Media empezaron a crear la iglesia y los reyes jardines aromáticos. Estos jardines aromáticos solamente personas de alto poder podían tener acceso a esos jardines, y todos los demás
era pecado, o eran brujas o brujos si tomaban una hierba para sanarse. En la Revolución Industrial es cuando se reemplaza el jardín botánico, bueno, nunca se reemplazó el jardín botánico, mejor dicho, es cuando las personas empiezan a acceder a químicos y aromas artificiales porque realmente querían oler bien. En la Revolución Industrial empiezan todas las fábricas y la gente deja el campo para trasladarse a la ciudad. Y este cambio hace que su olfato empiece a recibir aromas más químicos y a desconectarse más de la naturaleza. En la Edad Media existía el aceite de los rateros, que fue muy famoso, y cuando se vino la pandemia, muchísimas personas buscaron esas recetas que las encontraban solamente en libros de la Edad Media que hablara de toda la medicina y todos los tratados. En la Revolución Industrial se pierde todo esto. Y en Francia, que es el boom donde vas a encontrar muchísima información en francés, vas a hallar perfumería, aceites esenciales utilizados médicamente, y solamente quedó el uso de esencias originales a personas de alto poder y ya jamás se volvió a estudiar sobre ellas. La aromaterapia renace en la Segunda Guerra Mundial y renace porque era más fácil curar o que los soldados cargaran una esencia para curar heridas y poder seguir en la batalla. Era más fácil y además salía más barato trasladarlos o sacar una esencia que un proceso de plantas o de químicos para poder ayudarles. Y es así como hasta el día de hoy todavía se sigue estudiando de la aromaterapia. No fue un boom en aquel entonces en la Segunda Guerra Mundial, pero fue un parteaguas. Después comenzaron los estudiosos, que la mayoría vienen de Francia, que siguieron diciendo, hey, vamos a retomar todo el saber que dejaron en los romanos, los griegos, para poder utilizar esa medicina el día de hoy. El padre de la medicina dejó muchos tratados en los cuales habla de aceites esenciales, habla de baños aromáticos, habla de cómo la naturaleza y nosotros estamos conectados. Y es en ese momento en que empieza esta revolución de las plantas. Y no solamente el de las plantas de manera natural, sino de otras plantas que son psicodélicas. Así que quédate aquí y continuamos con nuestro siguiente tema.